La señora no le dejó nada. 30 años. 30 años de entrar a esa casa antes de que amaneciera, de preparar el desayuno que nadie pedía pero que siempre estaba listo, de saber qué días eran los difíciles y qué días eran los buenos sin que nadie tuviera que decirlo. 30 años conociendo cada cuarto, cada grieta, cada planta del jardín. Y la respuesta de Roberto Castellanos, dicha sin levantar los ojos del papel, fue esa. No le dejó nada. Doña Petra no lloró, no reclamó, solo tomó su bolso, le dijo a Roberto que estaba bien, que gracias, y salió. Roberto ya no la estaba escuchando, estaba revisando su teléfono. Doña Petra caminó hasta la banca de la parada del bus, la misma donde había esperado el transporte durante 30 años cada vez que salía de esa casa. Se sentó, sacó un sobre del bolso, lo abrió. Lo que tenía en las manos no era el testamento que Roberto acababa de leer. Era un sobre que la señora Irene le había entregado en persona durante una visita al asilo, 3 meses antes de morir. Le había dicho que lo abriera solo cuando ella ya no estuviera. Adentro había una carta de 2 páginas escrita a mano, y entre las páginas, doblada en 4, había una hoja con el membrete del licenciado Fuentes. Una hoja que Roberto sí conocía. Una hoja que Roberto había elegido no mencionar frente a doña Petra esa tarde, apostando a que ella nunca lo sabría. Doña Petra la leyó 2 veces, y cuando terminó, se quedó sentada en esa banca con el papel en las manos y los ojos fijos en la calle, sin moverse, porque lo que tenía en las manos no era consuelo ni tampoco revancha, era algo más grande. Era la prueba de que una mujer que se fue al asilo sin hacer escena, sin reclamar, sin decir nada, había visto todo. Había visto exactamente lo que valía lo que doña Petra había dado. Y antes de morir, en silencio, había hecho algo al respecto. Roberto Castellanos sabía de ese documento. Lo que no sabía era que la señora también se lo había entregado a doña Petra en mano. Y eso lo cambiaba todo. Si este tipo de historias te llega al alma, suscríbete ahora a la Mesa de los Olvidados. Cada semana hay una nueva esperándote aquí. Para entender lo que pasó hay que volver al principio. A una mujer que llegó a trabajar en esa casa a los 34 años y que se quedó 30. A la señora que vivía en esa casa y que desde el principio supo lo que tenía enfrente, aunque tardara años en hacer algo al respecto. Y a los hijos que creyeron que ellos decidían el final de esta historia. Doña Petra Mendoza llegó a trabajar en la casa de los Castellanos un lunes de marzo de 1994. Tenía 34 años, 2 hijos que criar sola desde que su esposo murió en un accidente de trabajo 2 años antes y la necesidad concreta de una entrada fija. No tenía experiencia formal como trabajadora del hogar, pero tenía algo que en ese trabajo vale igual o más: el orden, la discreción y la disposición de hacer bien lo que le tocara sin que nadie se lo pidiera 2 veces. La señora Irene Castellanos la recibió esa primera mañana en el corredor de la casa y fue directa desde el principio. Le explicó lo que necesitaba, le dijo el sueldo, le dijo los horarios. Y le dijo algo que doña Petra no esperaba en una primera entrevista. Si en algún momento hay algo que no entiende o algo que le parece mal, me lo dice directo. No me gusta enterarme de las cosas por la vuelta. Doña Petra le dijo que estaba de acuerdo y empezó a trabajar. La casa de los Castellanos era grande en el sentido de las casas que acumulan años. 2 plantas, 6 cuartos, jardín trasero con pila de lavado y un árbol de aguacate. El señor Eduardo Castellanos era médico con consulta en el centro. Los 3 hijos vivían todavía en la casa cuando doña Petra llegó. Roberto, de 22 años, estudiando en la capital, Marcela, de 19, estudiando en Quetzaltenango, y César, de 15, en el bachillerato. Fue una casa llena durante los primeros años. Doña Petra aprendió el ritmo de cada uno con la atención de quien no puede darse el lujo de equivocarse. Que el señor Eduardo necesitaba silencio hasta las 8, que la señora Irene quería su café en el corredor trasero sola, que Roberto volvía de la capital con hambre a cualquier hora,
que Marcela dejaba suciedad pero también ayudaba a recoger, que César era el más callado y el más difícil de leer. Con los años los hijos se fueron. Roberto terminó su carrera y se fue a la capital. Marcela se casó y se fue a México. César, el que más cerca se quedó, tenía su propio negocio de ferretería en Quetzaltenango y visitaba a sus padres los domingos, aunque con el tiempo los domingos fueron siendo menos. El señor Eduardo murió de una embolia a los 68 años, un martes de agosto. Doña Petra estuvo en la casa desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los 3 hijos llegaron ese día y la casa se llenó con el movimiento urgente de las familias en crisis. Pero cuando el velorio terminó y el entierro pasó, cada uno volvió a su vida con la velocidad de los que tienen vidas propias que no pueden seguir esperando. Roberto volvió a la capital 3 días después del entierro. Marcela se fue a México una semana después. César siguió en Quetzaltenango, pero sus visitas de los domingos empezaron a hacerse cada 15 días, luego una vez al mes, luego cuando podía, que es la categoría de las visitas que no tienen fecha. La señora Irene quedó sola en esa casa de 2 plantas y 6 cuartos. Doña Petra llegaba 4 días a la semana y se iba a las 5 de la tarde. El resto del tiempo, la señora Irene estaba sola. No era una soledad dramática que ella misma describiera así. Era simplemente la realidad de los días. Levantarse sin que nadie preguntara cómo había dormido. Comer sin que nadie estuviera del otro lado de la mesa. Escuchar la radio en el corredor, porque el silencio de la casa era demasiado uniforme sin ella. Hubo un cumpleaños en que ninguno de los 3 hijos llegó. Roberto llamó en la mañana desde la capital, 5 minutos. Dijo que el tráfico ese fin de semana estaba imposible. Marcela mandó un mensaje de texto desde México con un emoji de pastel. César prometió que pasaba en la tarde y no llegó. Doña Petra supo del cumpleaños porque la señora Irene le había pedido que comprara una torta pequeña de la panadería, la misma torta de siempre, de 3 leches. Esa tarde estuvieron las 2 sentadas en el corredor, con la torta entre ellas y el café, y la señora Irene dijo algo que doña Petra no olvidó. Petra, hay personas que creen que querer a alguien es acordarse de que existe. Eso no es querer, eso es no haberse olvidado todavía. Hubo una noche de diciembre en que la señora Irene tuvo un dolor en el pecho que la asustó. Era miércoles. Llamó a Roberto, no contestó. Llamó a César, contestó al tercer intento. Le dijo que iba para allá. Llegó 40 minutos después, cuando el dolor ya había pasado. Revisó que su madre estuviera bien y se fue en 20 minutos diciendo que había dejado el negocio a medias. La señora Irene no llamó a Marcela, porque no quería despertarla de madrugada desde otro uso horario. Esa noche durmió sola con el susto todavía encima. Al día siguiente le contó a doña Petra lo que había pasado. Doña Petra le preguntó por qué no la había llamado a ella. La señora Irene la miró. No quería molestarla, Petra. Usted tiene su propia vida. Doña Petra le dijo que para eso estaba el teléfono y le pidió que le llamara la próxima vez, a la hora que fuera. La señora Irene no respondió directamente, pero guardó el número de doña Petra en los contactos del teléfono bajo el nombre de Petra, con una estrella al lado. Y la siguiente vez que tuvo un susto en la noche, 3 meses después, fue a ese nombre al que llamó primero. Con Roberto la relación de doña Petra siempre fue fría. Roberto la veía como parte del inventario de la casa, presente, necesaria, pero sin el tipo de presencia que requiriera reconocimiento más allá del sueldo. Cuando visitaba a su madre saludaba a doña Petra con la brevedad de quien cumple un protocolo. Tardó años en recordar su nombre, y cuando finalmente lo recordó, fue porque la señora Irene lo corrigió una vez frente a él, con una sequedad que doña Petra agradeció sin decirlo. Con Marcela era diferente. Vivía en México y venía menos, pero cuando venía recordaba los nombres, traía algo del viaje, preguntaba por los hijos de doña Petra. No era cercanía exactamente, pero era reconocimiento.
César era el más complicado. Vivía a 20 minutos, pero estaba menos presente que los otros dos, dedicando la mitad de cada visita a revisar el teléfono y la otra mitad a hablar de su negocio. La señora Irene lo escuchaba con la paciencia de las madres que aman a sus hijos exactamente como son, aunque sepan exactamente cómo son. El primer giro llegó cuando la señora Irene cumplió 75 años. La artritis que había tenido desde los 60 empezó a avanzar de una manera que los medicamentos ya no contenían del todo. Las manos que habían tejido durante décadas tenían días en que el dolor no les permitía sostener las agujas. La rodilla izquierda cedía en las escaleras. El médico dijo que podía seguir en su casa siempre que tuviera ayuda suficiente. Roberto llegó desde la capital un fin de semana de noviembre para hablar sobre la situación. La conversación fue en la sala, con Marcela por videollamada y César en el sillón con el teléfono boca abajo sobre la rodilla. Doña Petra estuvo en la cocina, preparando el café, escuchando sin querer escuchar porque la puerta nadie la cerró. Roberto tenía una propuesta clara: internar a su madre en un asilo de lujo en Ciudad de Guatemala, con atención médica permanente, habitación privada, programa de actividades. Lo había investigado, lo había visitado, tenía el folleto. Lo que no dijo, pero estaba implícito en todo lo que decía, era que eso resolvía el problema de la madre sin que ninguno de los tres tuviera que reorganizar su propia vida. Marcela dijo que le parecía bien si era un lugar bueno. César dijo que lo que dijera Roberto. La señora Irene no dijo nada. Escuchó a sus hijos hablar de ella con la paciencia de quien ya tomó su propia decisión y que está esperando el momento correcto para decirla. 2 semanas después, Roberto volvió con los papeles. La señora Irene los firmó y esa misma semana, César le dio la noticia a doña Petra un viernes por la tarde, mientras ella terminaba de planchar, que a fin de mes cerraban la casa, que ya no iban a necesitar sus servicios, que le entregaba la liquidación que la ley mandaba y ni un centavo más. Le dijo que tenía hasta el lunes para recoger sus cosas. Doña Petra tomó el sobre de la liquidación. Le preguntó si podía despedirse de la señora Irene. César dijo que claro, que estaba en el corredor. La señora Irene estaba en el corredor trasero con el tejido en las manos, aunque las agujas no se movían. Cuando vio llegar a doña Petra, dejó el tejido sobre la mesa. Las dos mujeres se sentaron frente a frente en silencio un momento. Luego la señora Irene dijo: «Petra, yo sé lo que está pensando, y tiene razón. Pero hay cosas que no puedo hacer de otra manera». Doña Petra no respondió. La señora Irene la miró con esa mirada directa que había tenido siempre. 30 años, dijo. «Yo sé lo que son 30 años, Petra». Doña Petra se fue a su casa esa tarde sin saber todavía lo que vendría después. El asilo de la zona 10 de Ciudad de Guatemala era exactamente lo que Roberto había prometido: limpio, bien mantenido, con personal amable y jardín interior. Un lugar bueno en todos los sentidos en que un lugar puede ser bueno sin ser el hogar de 52 años. Roberto fue a visitar a su madre el primer mes. El segundo mes fue una sola vez. Un domingo de tarde que duró 1 hora y media. El tercer mes llamó para decirle que el trabajo estaba muy pesado, pero que el siguiente fin de semana seguro iba. No fue ese fin de semana, ni el siguiente. Fue a las 6 semanas, cuando la señora Irene ya había cumplido 2 meses en el asilo, y el personal ya la conocía por nombre y por preferencias, pero sus propios hijos no sabían que había pedido que le pusieran más plantas en la habitación, porque el jardín interior no alcanzaba a verse bien desde su ventana. Marcela llamaba desde México los domingos. Las llamadas duraban 20 minutos. Eran cordiales, preguntaban lo necesario, pero había una diferencia entre una llamada de 20 minutos y estar sentada en la misma habitación. Y la señora Irene conocía esa diferencia mejor que nadie. César pasó 2 veces en los primeros 3 meses. La primera vez llegó con flores que la señora Irene agradeció, aunque las flores en una habitación de asilo tienen un significado ambiguo que los hijos que las traen no siempre calculan. La segunda vez llegó con su esposa y sus hijos, una visita de 1 hora que fue más una salida familiar de domingo que una visita a su madre. César habló de su negocio.
Los nietos estuvieron inquietos. La señora Irene sirvió las galletas que le habían dejado en la despensa y escuchó lo que su hijo tenía que decir sobre la ferretería. Nadie preguntó cómo había dormido. Nadie preguntó si los dolores de la rodilla habían mejorado. Nadie preguntó qué extrañaba. Fue doña Petra quien llegó 3 semanas después de que internaron a la señora Irene. Llegó en bus desde Quetzaltenango, 4 horas de viaje, con un tupper de caldo de res con verduras y una revista de tejido. El personal la recibió bien. Cuando la señora Irene la vio en el umbral de la habitación, con el tupper en la mano y la revista bajo el brazo, le cambió la cara de una manera que doña Petra no le había visto en 30 años. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó. No con molestia, genuinamente. «Vine a verla», dijo doña Petra. «Traje caldo». La señora Irene señaló la silla junto a su sillón. «Siéntese». Esa fue la primera visita. Después vino la segunda, 3 semanas más tarde. Después la tercera. Doña Petra fue estableciendo el ritmo, cada 3 semanas, los sábados, con el bus de las 6 de la mañana. Siempre con algo, el caldo, las revistas, a veces naranjas del mercado de Quetzaltenango, que la señora Irene decía que sabían diferente a las de la ciudad, porque sí sabían diferente. Las visitas duraban 3 horas. A veces hablaban de todo. A veces estaban en silencio con la luz del jardín interior a las 4 de la tarde, que es uno de los silencios más honestos que pueden existir entre 2 personas. Roberto supo de las visitas cuando una enfermera se lo mencionó. Fue esa tarde a la habitación de su madre y le dijo que podía pagarle a alguien del asilo para que estuviera con ella. La señora Irene lo miró. «Roberto, Petra viene porque quiere. Tú me mandas a alguien porque me lo estás pagando. No es lo mismo». Roberto fue a revisar su teléfono. En el 2º año de asilo, la señora Irene tuvo una noche de crisis de presión arterial. A las 6 de la mañana siguiente, llamó a doña Petra. Le dijo que había tenido miedo. Doña Petra le dijo que ese sábado iba, y fue. Al final de esa visita, cuando doña Petra se levantó para irse, la señora Irene le tomó la mano. «Petra, usted es la única persona que viene a verme porque quiere verme. No porque me deba algo, ni porque el calendario le recuerda que toca visita. Usted viene porque quiere, eso se nota». Doña Petra apretó la mano de la señora y se fue. 3 semanas después, la señora Irene llamó al licenciado Fuentes. El licenciado Fuentes era notario en Ciudad de Guatemala desde hacía 25 años. Había llevado los documentos de la familia Castellanos desde los tiempos del señor Eduardo, los testamentos, las escrituras, los contratos importantes. Roberto lo conocía, tenía su número. Lo llamaba a veces para asuntos del patrimonio familiar. Lo que Roberto no sabía era que su madre también lo había llamado, desde el teléfono del asilo, pidiendo que viniera a verla solo a ella, sin decirle a nadie. El licenciado fue al asilo un martes por la mañana. Se sentó frente a la señora Irene en la habitación del jardín interior y escuchó lo que ella tenía que decirle. Había un departamento en la zona 1 de Quetzaltenango que era de su propiedad exclusiva, comprado con dinero heredado de sus padres antes de casarse con el señor Eduardo, que nunca había formado parte de la sociedad conyugal. 3 cuartos, sala, cocina, patio interior. Lo había tenido arrendado durante décadas. Lo que quería era hacer una cesión legal de ese departamento a nombre de Petra Mendoza, su ex empleada de 30 años, con efecto a partir de su muerte. No en el testamento principal que sus hijos conocían, en un documento separado, en custodia del licenciado, que no se haría público hasta que ella muriera. El licenciado hizo las preguntas de rigor. La señora Irene tenía plenas facultades y llevaba meses pensándolo. El documento se preparó y se firmó. El licenciado lo guardó. Como parte del proceso legal, el licenciado estaba obligado a notificar a los herederos del testamento principal sobre la existencia de un documento adicional relacionado con los bienes de la señora Irene. Así lo hizo. Roberto recibió la notificación formal 3 días después. Leyó el documento, entendió exactamente de qué se trataba y decidió no decirle nada a doña Petra. Su razonamiento era el siguiente. Doña Petra no tenía abogado,
no tenía acceso al licenciado Fuentes y probablemente no sabría que tenía derecho a reclamar nada a menos que alguien se lo dijera. En la lectura del testamento, él cumpliría con leer lo que había que leer. Lo que doña Petra no preguntara, no lo diría. Confiaba en que una mujer que había pasado 30 años en esa casa sin hacer preguntas, no iba a empezar a hacerlas el día del testamento. Lo que Roberto no calculó era que la señora Irene también había pensado en eso. 3 meses antes de morir, durante una visita de doña Petra al asilo, la señora Irene esperó a que terminaran el caldo y las naranjas y la revista de tejido. Esperó a que la tarde avanzara y la habitación se pusiera de ese color de las 4. Luego fue al cajón de la mesita de noche y sacó un sobre pequeño. «Petra», dijo, «esto es para usted. Guárdelo en su bolso ahora mismo y ábralo solo cuando yo ya no esté, no antes». Doña Petra tomó el sobre, miró a la señora Irene. Quiso preguntar qué había dentro, pero algo en la expresión de la señora le dijo que no era el momento de preguntar. Lo guardó en el bolso. La señora Irene la miró un momento más. 30 años, Petra. Yo sé lo que son 30 años. Y sé lo que usted hizo con ellos. Doña Petra no respondió. Apretó la mano de la señora, se despidió y salió al corredor del asilo. El sobre en el bolso, sin abrir. Así siguió durante 3 meses. Doña Petra lo guardó al fondo del bolso negro que usaba para salir, junto con la billetera y el teléfono viejo. Algunas noches pensaba en él. No lo abrió. La señora Irene murió en octubre, en su habitación del asilo, en una mañana tranquila. La enfermera de turno llamó a Roberto. Roberto coordinó el traslado, el velorio, el entierro. Todo con la eficiencia de alguien que conoce los procedimientos y que los sigue al pie de la letra, porque seguir los procedimientos es la manera de no tener que sentir las cosas mientras se hacen. Doña Petra supo de la muerte por una llamada de Marcela desde México, que tenía su número de los años en que llamaba a la casa. Fue al velorio. Estuvo 2 horas. Nadie le habló directamente. Roberto la saludó al entrar con el mismo gesto breve de siempre y no volvió a acercarse. La lectura del testamento fue una semana después, en la sala de la casa de la calle de San Marcos. El licenciado que leyó el testamento no era el licenciado Fuentes, sino el notario de oficio que los hijos habían contratado para el proceso sucesorio. Roberto había coordinado todo. Doña Petra fue porque César le había dicho que debía estar presente por sus años de servicio. Llegó con su bolso negro, se sentó en la silla que le indicaron al fondo de la sala y escuchó. El testamento repartía los bienes de la sociedad conyugal entre los 3 hijos en partes iguales. La casa, los ahorros, el carro, los muebles de valor. Nombre por nombre, cifra por cifra. El notario leyó hasta el final. Cuando terminó, preguntó si había preguntas. Roberto dijo que no. César dijo que no. Marcela estaba por videollamada y también dijo que no. El notario cerró la carpeta. Roberto se levantó. Y fue entonces cuando miró a doña Petra al fondo de la sala y le dijo, con la misma brevedad de siempre: la señora no le dejó nada. Doña Petra tomó su bolso. Le dijo que estaba bien, que gracias, y salió. Se sentó en la banca de la parada del bus. Sacó el sobre del bolso, lo abrió. Adentro había la carta de 2 páginas de la señora Irene y la hoja con el membrete del licenciado Fuentes. Leyó la carta primero. La señora Irene le explicaba lo del departamento, la dirección, los pasos que había que seguir. Le decía también que el licenciado Fuentes tenía el documento original y que su número estaba al pie de la hoja. Y le decía algo más, que sabía que Roberto iba a recibir la notificación legal de la existencia del documento y que por esa razón quería que doña Petra tuviera en mano la hoja del licenciado, para que no dependiera de que nadie le dijera nada. La señora Irene lo había previsto todo. Doña Petra dobló la carta, la guardó y llamó al licenciado Fuentes desde la banca de la parada del bus. El licenciado contestó al segundo timbrado.
Cuando doña Petra le dijo su nombre, él respondió de inmediato: «Doña Petra, la señora Irene me dijo que usted iba a llamar. La estaba esperando». El proceso fue exactamente como el licenciado lo explicó. El departamento estaba libre de deudas. Los arrendatarios tenían contrato hasta fin de año. El ingreso del arrendamiento le correspondía a ella desde ese momento. Todo en orden, todo firmado, todo guardado desde antes de que ninguno de los hijos supiera que la señora Irene estaba enferma de verdad. Roberto llamó al licenciado Fuentes esa misma semana para impugnar. El licenciado le explicó lo que ya sabía desde que recibió la notificación. El departamento había sido comprado por la señora Irene con dinero propio antes del matrimonio. Nunca había formado parte de la sociedad conyugal y la cesión era completamente válida. Roberto buscó otro abogado. Ese abogado le dijo lo mismo, no había base para impugnar. Marcela llamó a doña Petra directamente desde México. Le dijo que entendía lo que su madre había decidido y por qué, que no le guardaba rencor. Doña Petra le agradeció la llamada. Fue una conversación corta y honesta. César no llamó. Eso también era una respuesta. Doña Petra tardó una semana en contarles a sus hijos. Miriam, enfermera de 36 años, y Julio, con su empresa de mantenimiento. Los dos la escucharon sin interrumpirla. Miriam le preguntó qué iba a hacer con el departamento. Doña Petra dijo que todavía no sabía. Julio le dijo que lo que decidiera iba a estar bien. El primer sábado de enero, doña Petra y Miriam fueron juntas a conocer el departamento. Entraron despacio, mirando los cuartos, la cocina, el patio interior con la pila de lavado. Miriam le preguntó a su madre qué estaba pensando. Doña Petra caminó hasta el patio, miró el espacio donde podrían caber las macetas. «Estoy pensando en qué voy a plantar aquí», dijo. Miriam se rió, doña Petra también. No fue una risa de triunfo, fue la risa de una mujer de 64 años que llegó a los 34 a trabajar en una casa ajena y que 30 años después, parada en el patio de algo que era completamente suyo, entendió que las cosas que se hacen bien durante mucho tiempo, sin que nadie las vea, tienen una manera propia de llegar donde tienen que llegar. El departamento de la zona 1 de Quetzaltenango tiene ahora macetas en el patio. Geranios rojos, rosa de Castilla, un chipilín que Miriam sembró en una maceta grande porque su madre dijo que una cocina sin chipilín fresco no es una cocina completa. Doña Petra vive ahí desde enero. Sale al patio todas las mañanas a regar las plantas, con la misma paciencia con que hizo todo en su vida. Y a veces, mientras riega, piensa en la señora Irene en el corredor trasero de la casa de San Marcos, con el tejido en las manos. Y siente algo que no es tristeza exactamente, sino algo más honesto. La certeza de que hubo dos mujeres que se vieron de verdad. Y que eso, en este mundo donde tantas personas viven juntas sin verse, vale más de lo que cualquier testamento puede decir. ¿Conoces a alguien así? ¿A alguien que dio durante años sin que nadie se lo pidiera? ¿Que estuvo cuando los demás se fueron? ¿Que hizo lo que había que hacer sin esperar que nadie lo reconociera? Déjame su nombre en los comentarios y dime de dónde nos escuchas. Dale like si esta historia te llegó al alma y suscríbete a la Mesa de los Olvidados, porque todos los días hay una historia nueva esperándote aquí. Una historia de esas que duelen un poco, pero que te recuerdan que el mundo todavía tiene gente que vale la pena recordar. Nos vemos pronto.